buenos días, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de ángulos y su clasificación. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos con un origen común. Para medir ángulos se utiliza el transportador. Se coloca siempre la marca central sobre el vértice del ángulo y se toma en cuenta la marca de 0 grados. Ustedes deben tener ahí en sus casitas su transportador. Al final de la clase van a mirar un pequeño video y van a resolver una pequeñita práctica que me deberán presentar al término de la clase. Vamos a ver cuáles son los elementos de un ángulo. Tenemos aquí, tenemos los lados, dice OA y OB. El lado OA y el lado OB. La unión de estos dos rayos en este puntito se llama vértice y lo representamos con la letra O. También como denotamos un ángulo de tres formas, miren, tenemos el ángulo con un arquito en el vértice, decimos el ángulo AOB o con este otro símbolo, el ángulo AOB o simplemente el ángulo O. Si te das cuenta, el vértice siempre va a estar en medio, ¿no? En la representación de un ángulo. Ahora, esta abertura que forman estos dos rayos va a formar este ángulo alfa y ese ángulo alfa va a ser la medida que lo expresamos de esta forma, miren, medida del ángulo AOB va a ser igual a alfa o simplemente la medida del ángulo O igual a alfa. Vale decir, chicos, que este rayo OA es el que se va a mover y cuanto más se mueva, más va a medir. ¿Está bien? Por eso es que ahora vamos a ver los ángulos según su medida. Los ángulos según su medida tenemos el ángulo nulo. ¿Por qué ángulo nulo? Porque el rayo OA no se ha movido, está juntito con el rayo OB. Y si están juntitos, el ángulo es de 0 grados y por eso se llama ángulo nulo. Luego tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo dice que va a valer este ángulo alfa, va a valer es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. No puede valer 0 grados, ¿por qué? Porque si no fuera un ángulo nulo. Entonces, ¿cuánto, maestra, va a medir el ángulo alfa? Va a medir 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta llegar a 89 grados. ¿Por qué no puede valer 90 grados? Porque miren acá, si mide 90 grados, ya no será un ángulo agudo, sino será un ángulo recto, porque los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, chicos, no se olviden que el ángulo agudo no puede valer 0 grados porque sería un ángulo nulo. No puede valer 90 grados porque sería un ángulo recto. ¿Cuánto va a medir? 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta llegar a 89 grados. ¿Ya? Por favor, no se me olviden de eso. Tenemos el ángulo llano. Es cuando el rayo OA está al otro lado del rayo OB. Están extremo a extremo los dos. Están totalmente opuestos y por lo tanto se llama este ángulo llano. ¿Por qué ángulo llano? Porque ahora va a medir el ángulo alfa 180 grados. ¿Está bien, chicos? Ahora tenemos el ángulo obtuso. Miren, igual, este ángulo obtuso no puede valer 90 grados porque si no sería un ángulo recto. No puede valer 180 grados porque sería un ángulo llano. ¿Cuánto va a valer alfa? 91, 92, 93, hasta 179 grados. ¿Ya? Ahora tenemos el ángulo de una vuelta. ¿Me van a decir, será igual al de 0 grados? No, porque este rayo OA sí se ha movido, ha girado y ha dado toda una vuelta. Y la medida de un ángulo de una vuelta es 360 grados. Por eso es que estos dos ángulos son diferentes. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora vamos a comparar
otros ángulos. Tenemos, por ejemplo, aquí el ángulo alfa lo comparamos con el ángulo beta. ¿Por qué decimos que son congruentes? Dos ángulos son congruentes cuando estos dos ángulos son iguales. El ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. También se escribe así, ve, miren, ángulo alfa congruente, este simbolito es de la congruencia, congruente con el ángulo beta. ¿Qué sucede cuando dos ángulos son congruentes? Son iguales, iguales. ¿Está bien? Ahora tenemos la comparación de los ángulos complementarios. Si ustedes observan acá, este ángulo alfa y este ángulo beta. Si yo junto a estos dos, si esta línea, este rayo, lo junto con este otro rayo, vamos a formar un ángulo recto, miren, un ángulo recto. Entonces, dos ángulos complementarios, la suma de dos ángulos complementarios va a ser igual a 90 grados. Ya chicos, no se olviden. Tenemos aquí los ángulos suplementarios. Tenemos un ángulo obtuso y un ángulo agudo. ¿Ven? Vamos a ver por acá. Tenemos el ángulo obtuso y tenemos el ángulo agudo que está por acá. Este es el ángulo agudo. Si juntamos este agudo con este obtuso, miren qué va a suceder. Vamos a tener dos ángulos suplementarios. ¿Por qué suplementarios? Porque si yo sumo este ángulo alfa más este ángulo beta, me van a sumar 180 grados, como si fuera un ángulo llano, porque miren, al juntarse esta línea con esta línea, toda esta medida vamos a obtener. Entonces, jóvenes, no se olviden que los ángulos complementarios suman 90 grados. Los ángulos suplementarios suman 180 grados. Ahora tenemos los ángulos según su posición. Aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales, chicos. El punto este de aquí es el vértice. Alfa opuesto a beta y son iguales. Y si aquí tuviéramos tita y aquí gamma, entonces estos dos ángulos también van a ser iguales. No se olviden, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Tenemos los ángulos consecutivos. Me dicen que los ángulos son consecutivos, dos o más ángulos con vértice común y un lado común. Tenemos aquí el vértice común y este ángulo de aquí, este gamma, es consecutivo a beta y consecutivo con alfa. Tienen un lado común y un vértice en común. A esto les llamamos ángulos consecutivos. Y los ángulos adyacentes, chicos. Tenemos aquí a los ángulos adyacentes, que es similar al ángulo suplementario. El ángulo alfa más el ángulo beta deben sumarme 180 grados. Acá me dicen que dos ángulos adyacentes son consecutivos y suplementarios a la vez. ¿Está bien? Espero pues chicos que hayan entendido esta primera parte. Ahora vamos a pasar a una segunda parte. Cualquier pregunta, por favor, escríbanme. Vamos a comentarlo aquí por el chat de la plataforma. Vamos a continuar entonces.